Los marcianos afuera y los marcianos estamos dentro de ellos. Bueno, los marcianos no, los extraterrestres. Porque extraterrestre quiere decir fuera de este mundo. Y la Biblia declara que nuestra ciudadanía es celestial. Somos seres espirituales visitando un mundo natural. Estamos visitando este mundo natural. Porque usted está de visita. Dígale al que tiene al lado, estás de visita en esta tierra. ¿Ya te diste cuenta de eso? Y en algún momento nos vamos. Nos vamos. Esta no va a ser nuestra morada eterna. Amén. Estamos de paso. Y como estamos de paso, tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu. Porque nuestra vida es espiritual. ¿Correcto? Ahora, hoy en día, o te está guiando la carne, o te está guiando el Espíritu. Déjeme decirlo de otra forma, o te está guiando lo temporal, o te está guiando lo eterno. ¿Qué te está guiando a ti? ¿Lo temporal o lo eterno? Porque la carne y el Espíritu no nos pueden guiar al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el corazón solo tiene un timón, no tiene dos timones. ¿Me comprende? Usted, para poder gobernar un barco y hacer que ese barco vaya por donde usted quiere, tiene que tener acceso al timón. ¿Cierto? Y ese se le llama el timonel, el que maneja el barco a izquierda y a derecha. O tú le diste el timón de tu vida a la carne, o se lo estás dando al Espíritu. Pero no puede ser los dos al mismo tiempo. Y eso es algo para reflexionar. Porque ser guiado por el Espíritu Santo se refiere a una relación vivencial y de obediencia diaria al Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y confiando en el Señor y en el Espíritu Santo vamos a tener un mayor entendimiento de esto. Por eso acompáñeme orando. Padre, yo te pido que tu Santo Espíritu corra el velo de nuestro entendimiento y que aunque tenemos revelación de esto, lo podamos ver con nuestros ojos, podamos entenderlo, porque no vamos a poder caminar en lo que no entendemos, Señor. Permítenos verlo en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, el texto dice acá que la carne trae condenación. ¿Sí lo está leyendo ahí? Dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, andar en el Espíritu no hay condenación. Quiere decir que andar en la carne hay condenación. ¿Por qué? Porque cuando caminamos en la carne, estamos traspasando, estamos quebrando la ley de Dios. Y la conciencia de esto condena nuestra alma. Pero el Espíritu Santo trae libertad porque nos da una conciencia limpia delante de los ojos de Dios. Es decir, ¿cuántos en alguna ocasión han pecado? Levante su mano. El resto son santos. ¿Cierto? Ustedes que hacen acá, si ya son santos, deberían estar en la misma presencia del Dios Altísimo. Pero cuando pecamos, el Espíritu Santo nos trae convicción de pecado. Y ya nuestra conciencia no está limpia. Porque cuando vamos a orar, el pecado se nos viene a la mente y somos conscientes del pecado que estamos teniendo. Y eso trae condenación a nuestro corazón. ¿Correcto? Entonces, si caminamos en la carne, ¿vamos a qué? A pecar. Y como pecamos, estamos siendo condenados en nuestro corazón, porque tenemos conciencia del pecado que cometimos. Pero si caminamos en el Espíritu, no pecamos. Entonces vamos a tener una conciencia limpia. En mi país hay un dicho que dice: el que nada debe, nada teme. ¿Cierto? Eso es como si están en un lugar y llega la policía y hay 10 personas. 5 salen corriendo y dicen: llegó la policía, y salen corriendo. Pero otros 5 dicen: uy, qué bueno que llegó la policía. Esos 5 que salieron corriendo tienen una conciencia de que hicieron algo malo. Y sus propias conciencias están acusándoles. Y el diablo trayendo condenación sobre lo que hicieron. Pero el que nada debe, nada teme.
Es decir, si usted camina en la carne, usted sabe que algo debe. Pero si camina en el Espíritu, usted está con una conciencia limpia. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8. Dice así. Nueva traducción viviente dice, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios a veces. ¿No dice a veces? Vuelvo a repetirlo. Ahora pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Cuando habla de la naturaleza pecaminosa, lo habla así en la Nueva Traducción Viviente, pero en la Reina Valera dice la carne. La carne. Me gusta leerlo en la Nueva Traducción Viviente porque nos da más un amplio entendimiento. Dice, nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Usted nunca puede estar caminando en la carne pensando que está agradando a Dios. Nunca. Y usted solo puede estar en la carne o puede estar en el Espíritu. Continúa diciendo el versículo 8. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa, es decir, su carne, nunca pueden agradar a Dios. Es claro, ¿cierto? O sea, si tú caminas en la carne no estás agradando a Dios. Pero si caminas en el Espíritu estás agradando a Dios. Vamos todos en la misma sintonía, ¿correcto? Avancemos. Entonces, caminar con el Espíritu Santo es un estilo de vida espiritual. En griego quiere decir que está ocupado en las cosas del Espíritu de Dios. Cuando tú caminas en el Espíritu, quiere decir que tú entiendes lo que Dios quiere que tú hagas. Por ejemplo, voy a darles detalles, ejemplos sencillos. ¿A Dios le agrada cuando tú te enojas con tu cónyuge? Ah, pero es que se lo merece. Es que Dios sabe que se lo merece. ¿Me comprende? Entonces, caminar en el Espíritu, aunque dice la Biblia, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, no quiere decir que no venga una tentación de darle rienda suelta al enojo. Pero caminar en el Espíritu no es que no sientas enojo, es que tú, a pesar de que quieres hacer algo, no haces lo que quieres. Haces lo que el Espíritu Santo te dice que hagas. Y el Espíritu Santo automáticamente coloca en tu mente 70 veces 7. Algunos hacen cuenta, dice 490. Bueno, le quedan 469. Pero cuando habla de 70 veces 7 es algo que no se puede contabilizar. Es caminar en una actitud de perdón antes de que me ofendan. ¿Usted lo había pensado así alguna vez? Solo nosotros estamos pensando 70 veces 7, bueno, le quedan 2, le quedan 5, le quedan 10, estamos llevando una cuenta. Pero cuando yo decido, no importa lo que me hagan, voy a perdonar, puedo caminar en el 70 veces 7. Quiere decir que nunca me van a ofender. Porque desde antes yo decidí caminar en el Espíritu. Ese es el problema que nosotros tenemos como hijos de Dios. Esperamos que nos venga la prueba y que estemos en medio de la prueba para decir, bueno, carne o espíritu. Y le voy a decir algo, usualmente cuando eso pasa nos vamos por la carne. Porque cuando nos preparamos antes de las batallas es que podemos triunfar. Pero cuando estamos tratando de batallar la batalla, entrenarnos para poder pelear la batalla en el mismo momento, vamos a fracasar. ¿O quién nos entrena desde antes? Y por eso el Espíritu Santo nos está trayendo esta palabra, porque seguramente van a venir pruebas a tu vida. Dígale al que tiene al lado, van a venir pruebas a tu vida. Uy, no me diga eso, que a mí no me gusta que me profeticen mal. Esa profecía no es de Dios. Pues mientras usted esté en esta tierra, va a pasar por pruebas. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará el Señor. Es decir, Él nos ha dado una forma de caminar en el Espíritu. Ahora definamos, ¿qué es la carne? La carne es la naturaleza humana con sus fragilidades y pasiones que se alejan de la voluntad de Dios. Gálatas 5, 19 al 21 nos da un buen listado. Y quiero leérselo en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así, Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, acuérdense que es la carne, los resultados son más que claros. Aquí están los resultados de la naturaleza pecaminosa.
Inmoralidad sexual. Ojo, porque si hay inmoralidad sexual, hay una moralidad sexual. Y esa moralidad sexual se vive dentro del marco del matrimonio. ¿Sí? Solo 3 están de acuerdo, los demás se enojaron conmigo. Pero eso es lo que dice la palabra. Si hay una inmoralidad sexual, quiere decir que hay una moralidad y una forma de comportarse sexualmente. Y el marco precioso que Dios ha establecido es el matrimonio. Porque el matrimonio fue hecho en los cielos, fue planeado en los cielos, no fue planeado en la tierra. Pero usted no debe olvidar algo, fue planeado en el cielo para vivirse en la tierra. Por eso necesitamos la gracia del cielo, para poderlo vivir en la tierra. ¿Correcto? Entonces, el fruto de la carne es inmoralidad sexual. Continúa diciendo, impureza, o sea, todo lo que no es puro. Todo lo que usted considere que no es puro, o más bien lo que Dios nos diga que no es puro, es impureza. Qué revelación, ¿sí o no? Porque todo lo que no es puro es impureza. ¡Wow! Me sorprendo a veces a mí mismo de lo inteligente que me he vuelto. Pasiones sensuales. Toda forma de sensualidad. Hoy en día hay mucha sensualidad en nuestra forma de vestirnos. Ahora, alguien puede decir, no, pero yo no me he visto así como, uy, esos de Facebook, ni esas fotos de Instagram que ponen ahí. Pero tú puedes tener sensualidad por la motivación en que te vistes y para quién lo haces. ¿Me comprende? Aún los casados, los esposos, ¿yo para quién me he visto? ¿Para que mi esposa me vea o para que las demás me vean? Todo depende. Lo mismo la mujer. ¿Veo para que mi esposo se agrade de mí o para que los demás me digan qué tan bonita estoy? ¿Me comprende? Ahí nosotros debemos cuidarnos de la sensualidad. ¿Cuál es la motivación con que yo subo las fotos al Instagram, al Facebook, a las redes sociales? Eso es carne. Sabemos que las redes no son el problema es el corazón que está detrás de cada perfil. ¿Qué intención está buscando detrás? Entonces uno puede decir, no, yo soy súper espiritual, pero ¿qué intención tienes en todo lo que haces? Puedes estar manejando sensualidad. Algunos están haciendo ejercicio para verse más fit o para que los vean más fit. ¿Me comprende? Para que me vean más sexy. Sexy, dicen algunas personas. Entonces hay pasiones sensuales. Idolatría. Idolatría es poner cualquier cosa antes que Dios. El dinero, los hijos, la familia, el esposo. Bueno, cabe también la categoría los nietos, las nietas, hoy en día, ¿cierto? Los abuelos, las abuelas. Poner cualquier persona por encima de Dios es idolatría. Poner cualquier cosa por encima de Dios. Hasta ahí todos estamos diciendo, uy, sí, claro que sí. Pero espérese, el mensaje no ha terminado. Hechicería. ¿Qué es hechicería? Dice, no, yo nunca he ido donde una bruja. Pero cuando usted está tratando de manipular la voluntad de otra persona, eso es hechicería. ¿Sabía eso? Cuando estamos tratando de, ay, venga, hágame el favor y yo me porto bien. ¿Me comprende? Está hablando entre casados, ¿no? Esta noche no me va a dar dolor de cabeza. Pero hagamos ese viaje que yo quiero, pero hagamos lo otro. ¿Me comprende? Nosotros debemos tener mucho cuidado porque nosotros no hemos sido diseñados para manipular la voluntad de otra persona. Hoy en día se manejan algo que son las relaciones tóxicas, ¿no? Usualmente las personas tienen un novio tóxico o una novia tóxica, pero no se dan cuenta que a veces los tóxicos son ellos. Siendo honestos, sí, tenemos que ser honestos. Eso es un fruto de la carne. Hostilidad, cuando una persona es hostil, responde brusco, es enojón con los demás. Eso es carne. La carne también son las peleas. Las discusiones fuera de control. No estoy diciendo, a veces vienen cierto tipo de discusiones que edifican, pero cuando se da rienda suelta al enojo, a la rabia y todo eso son peleas. Eso es pura carne. Los celos. Los celos. ¿Usted qué está haciendo? ¿Por qué está mirando? ¿Qué está haciendo? Y quieren controlar a la otra persona.
Ahora, no estoy diciendo que eso es libertad para que si ve lo que el pastor dice, usted me está celando, yo puedo hacer lo que quiera. Oh, ¿qué me estaba diciendo? Eso es otra cosa. Porque también dentro de la inmoralidad sexual está la lujuria. ¿Me comprende? Pero bueno, usted no es Dios para que la persona se sienta redarguida. El Espíritu Santo es el que hace esa obra. Entonces, celos, arrebatos de furia. Eso es pura carne. Ambición, egoísta. Cuando nosotros deseamos no tener una camioneta, sino la camioneta que tiene el hermano. Cuando decimos nosotros, como lo dije yo alguna vez, cuando vemos así a un ancianito manejando un Corvette, dice, uy, qué desperdicio. Yo sí debería. Estamos deseando algo que no, en vez de gozarnos. Qué chévere que el abuelito está cumpliendo su sueño. O más bien, qué chévere que el abuelito está cumpliendo mi sueño. Pero lo está cumpliendo él y me gozo por eso, me siento alegre. Porque es que yo le puedo decir algo, se puede estar manifestando la carne en muchas formas en nuestra vida y nosotros no estarnos dando cuenta. Discordias. ¿Soy de las personas que siembra cizaña o soy de las personas que se alegra por otros? Tenga cuidado cuando a las personas no les parecen muchas cosas. Uy, no, a mí no me parece que hagan esto. A mí no me parece que esto. A mí no, esos son discordias, se siembra cizaña. Cuando opinan de lo que no les interesa, cuando hablan de otras personas, cuando se critica y se juzga, eso es discordias. Porque a veces damos nuestra propia opinión, pero nadie nos está pidiendo nuestra propia opinión. ¿Me comprende? Divisiones. Cuando a usted le parecen las cosas y se están haciendo de una forma. Eso funciona o en los hogares, o en las empresas. No, en la iglesia no se ve eso. Cuando yo quiero que se hagan las cosas a mi manera y no me parece como los demás hacen las cosas. Dos visiones. Envidias. Borracheras. Bueno, yo no sé por qué les estoy hablando de esto, ustedes son tan santos. Borracheras. Ojo, hay embriaguez que no solo es alcohol. Hay personas que están embriagadas en el dinero. La embriaguez de este mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de este mundo embriagan. Fiestas desenfrenadas. Aquí en borracheras la gente dice, no, pero pues no está mal tomarse una cervecita, pues eso no tiene nada de malo. O un traguito, ahí no dice en la Biblia, ¿cierto? No dice. O algunos más avanzados dicen, no, pero yo puedo fumar, en la Biblia no dice, no fumaréis. O no te drogaréis. Pero más adelante está la respuesta. Porque yo quiero preguntarles una cosa a ustedes que son más inteligentes que yo. Un borracho, ¿con cuántas empieza? Con una. ¿Qué? Porque hay gente que dice, no, yo tomo pero no me emborracho. Yo le voy a decir algo. La mejor forma de no emborracharse es hacer ¿qué? No tomar. Porque mientras te tomes una, corres el riesgo. El lugar más seguro no es estar caminando por la orilla. Porque en algún momento, te lo aseguro. Porque dice la Biblia, confiemos en el Señor y no en nuestra propia prudencia. Porque cuando confiamos en nuestra propia prudencia, nos equivocamos. Entonces, el que no quiera caer en borracheras, yo le aconsejo, no se tome ni una. No empiece. Porque pueda que el primer día lo logre, y el segundo, y el tercero. Pero espérese y verá que llega el carnaval de San Juan. Llegan los carnavales y las celebraciones. Llega diciembre con su alegría. De pronto lo agarran muy contento a usted, o la fiesta está muy buena, pero aquí dice que fiestas desenfrenadas, fiestas sin freno, pura carne. Y ahora dice, y aquí está la respuesta para todos los que dicen que la Biblia no dice no fumaréis, no drogaréis, dice, y otros pecados parecidos. Ahí se resume todo.
y se acabaron las excusas. Todo es fruto de la carne. Dice, permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Entonces, ya definimos qué es la carne y los frutos de la carne. Cuando nosotros decidimos caminar en el Espíritu, la carne no puede jalarnos hacia abajo, pues contamos con el libre albedrío, el poder de decidir lo que antes no podíamos decidir. Ahora que hemos nacido de nuevo en el Espíritu, podemos decidir. Antes simplemente nos dejábamos llevar por lo que sentíamos, pero ahora tenemos una convicción, una conciencia, el poder de decidir y de tomar la decisión correcta de acuerdo a lo que Dios quiere. Y hoy en día es hora de que los hijos de Dios seamos guiados por el Espíritu Santo a través de nuestro espíritu humano y que la carne se someta a la vida del Espíritu. Hoy en día a veces enseñamos mal desde los púlpitos. Le enseñamos a decirle a la gente, bueno, ¿y tú qué sientes? ¿Y tú qué crees que Dios quiere contigo? Y les decimos, ¿y tú qué sientes? En vez de decirle, ¿y la palabra qué dice? Porque es muy diferente lo que yo siento a lo que la palabra de Dios dice. La Biblia dice que mis emociones y sentimientos, ¿cierto? Cambian. El hombre es cambiante. Perverso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Solo Dios conoce nuestro corazón, ni nosotros mismos. Hoy una persona quiere seguir a Dios y ser santificado, y mañana no sabemos. Y ha habido personas que han estado dentro de nosotros, me refiero a la iglesia a nivel, a todo el mundo, y hoy en día no están con nosotros, sino en contra de nosotros. Porque hoy sintieron algo y mañana sintieron otra cosa. Pero la mejor confianza que podemos tener es lo que dice la palabra de Dios. Pues cielo y tierra van a pasar, pero la palabra nunca pasa. Entonces, caminar en el Espíritu es caminar de acuerdo a lo que la palabra dice. Cuando estamos nosotros ocupados en las cosas del Espíritu, la carne no nos puede dominar. Porque alguno puede haberse sentido identificado con algunas cosas de esta lista. Pero ¿cómo hago entonces? Bueno, pues entonces no te dediques a alimentar la carne, sino alimenta el Espíritu. Gálatas 5, 16, 17, los versículos previos, dicen así, en la Nueva Traducción Viviente. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Hago aquí un punto. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. En cada cosa que usted va a hacer, le pregunta, Espíritu Santo, ¿hago esto? Aquí está diciendo que los guíe en la vida. En todo en la vida, el Espíritu Santo nos puede guiar. Y nos puede mostrar el camino a seguir. ¿Cuántos dijeron, Espíritu Santo, qué me pongo hoy de ropa? Algunos se pusieron hasta 3 y 4 vestidos. Porque no le gustó, porque se veían, que no se veía, que se le ve, que no se le ve. ¿Cierto? Pero lo que quiero decir suena gracioso. Pero es tan real que el Espíritu Santo quiere guiarnos aún en las cosas más triviales de esta tierra. Obvio, Él nos deja decidir. Pero cuando nos empezamos a entrenar aún en las cosas pequeñas y aprendemos a reconocer su voz en esas cosas pequeñas, le aseguro que en las grandes vamos a saber cuál es su voluntad para nosotros. Si empezamos a entrenarnos a vivir una vida en el Espíritu desde ya, cuando usted necesite una guía clara, la va a poder escuchar y dejar que lo guíe. Por eso dice el versículo, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. 17. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario a lo que quiere el Espíritu. Y está hablando de Espíritu con E mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a los que desea la naturaleza pecaminosa. Y esas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Ojo a esto. Usted está en medio de una batalla. Dígale que estás en una batalla. Dile así, oye, despierta, estás en una batalla. Porque a veces no nos damos cuenta.
A veces no nos damos cuenta y a veces otros ya están dormidos. Y no me estoy refiriendo ahorita. Se nos estoy refiriendo en la vida. Estamos ya en medio de una batalla. ¿Qué persona sabe que se le van a meter los ladrones y se acuesta a dormir tranquilo? El insensato. Porque sí hay gente, tristemente. Hay gente que sabe que el Señor va a venir y de todos modos se va a dormir. Hay tanto tiempo que dicen que va a venir, nada que viene. Como decía mi mamá, aguárdese tantico. Espérese y verá. ¿Me comprende? Lo mismo en la vida, nosotros no podemos ser dormidos, sino que tenemos que estar atentos, apercibidos. Hay una lucha entre nosotros y hay una parte que quiere hacer lo que uno quiere, pero el Espíritu que Dios ha colocado entre nosotros, esa nueva creación que somos, quiere obedecer y agradar a Dios. 18. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. ¿Cómo así? Cuando usted es guiado por el Espíritu, se va a dar cuenta que usted no se va a tener que esforzar a cumplir la palabra, sino que va a brotar de usted. Es decir, cuando usted lo hieren y el Espíritu Santo le dice, pon la otra mejilla, ¿usted qué dice? No quiero. ¿Por qué? Porque me dolió. Me ofendieron y en mi presencia. ¿Me comprende? Entonces, cuando nosotros damos rienda suelta a nuestro enojo, pues viene condenación porque sabemos que estamos haciendo lo que no debemos hacer. Pero cuando decimos, ok, Espíritu Santo, yo te voy a hacer caso, no voy a responder. No voy a ser como las personas que pagan mal por mal, ¿cierto? Sino que aunque dice la Biblia en Romanos 12:21, no sean vencidos de lo malo, sino venzan con el bien el mal. Entonces, en vez de responderle una ofensa, voy a responderle una bendición. ¿Usted no se da cuenta que la Biblia es loca para lo natural? La palabra de Dios dice todo lo contrario a lo que uno quisiera hacer. ¿Por qué será? Porque hay un choque entre el espíritu y la carne. Hay una batalla espiritual. Por eso es que debemos luchar intensamente por tener nuestra mente en las cosas de arriba, en las cosas del cielo. Así es como nuestro pensamiento, así como es nuestro pensamiento, así somos nosotros. ¿Usted no se ha dado cuenta de por qué a usted le agarra el sueño en la iglesia y no en el cine? Bueno, algunas ya perdidos en la iglesia, en el cine, en donde sea, ¿cierto? Pero ¿no se ha dado cuenta de eso? Que en la iglesia viene un sueño así. O a veces no es el sueño, sino están congelados y miran para todos lados. Y, uy, mucho frío, y yo con frío no me puedo concentrar. Siempre es algo, o mucho calor. No, y es que con este calor no. Y es que, ¿por qué no prenden eso? 4 y no prenden sino 3. Y entonces ya. ¿Usted no se ha dado cuenta que hay una batalla en su mente cada vez que la palabra de Dios va a ser predicada? Algunos ya ni se dan cuenta y se duermen igual. Yo vengo aquí a descansar. No puedo dormir en la casa, vengo a la iglesia a dormir. Porque, uy, en la casa no puedo. No sé, tengo insomnio. Entonces, ¿qué hace? ¿Va al médico? No, voy a la iglesia. Descanso. Como dice mis hijas, que a veces duermo así como ratita muerta. Con las manitos así. ¿Cierto? ¿No se ha dado cuenta de eso? ¿No se ha dado cuenta que usted viene un deseo del Espíritu de que lea la Biblia y se acordó que no se ha visto el capítulo de la serie de Netflix? Se acordó. O bueno, usted está determinado y llega algún miembro de su familia y le prendió el televisor y usted empieza. Ay, ahorita. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? ¿Y qué ha hecho al respecto? Porque algunos me dicen, ¿pero qué hace al respecto? Despertemos. Hay una batalla entre la carne y el espíritu. Porque entre usted más le dé rienda suelta a la carne, cuando vengan dificultades, se los van a llevar por delante.
no va a poder mantenerse firme. Y usted va a acostumbrarse a vivirse una vida emocional. Ay, Señor, perdóname, perdóname, me siento tan mal contigo, Señor. Me siento mal con el Señor porque le fallé, me siento mal. Y llega a la casa a seguir viendo la serie. El arrepentimiento es un cambio de mente, de dirección. El arrepentimiento es tomar el control de mis decisiones. Es empezar a negar la carne, pero también es empezar a edificar mi espíritu. Ame su alma, en el sentido de que no le dé alimento a la carne, porque batallar para tomar decisiones trascendentales en su vida. Si usted es una persona que tiene enojo en su vida, trabájelo. ¿Cómo? Empiece a leer la palabra de Dios. Empiece a trabajar la paz de Dios en su corazón. Pídale al Espíritu Santo, porque yo le voy a decir algo. Las peores cosas, aún asesinatos, han pasado cuando las personas no saben controlar su temperamento. El diablo viene a hurtar, matar y a destruir. Y si usted no aprende a tener dominio propio sobre el demonio propio, va a tener problemas. Tenemos que empezarnos a entrenar en la vida del Espíritu. Yo les decía ahorita en el discipulado que habíamos como 150 personas en el discipulado allí. ¿No creen? Pues yo estaba hablando en fe con los ángeles que estaban ahí, ¿cierto? Y estaba diciéndoles que cuando vengan cosas a distraerlo de las cosas espirituales, ¿cuántos de nosotros nos paramos en autoridad? Cuando nos está dando sueño no decimos, no, en el nombre de Jesús, todo aquello que está impidiendo que la palabra de Dios se establezca en mi corazón se va en el nombre de Jesús. ¿Me comprende? Empezar a tomar acción. Porque el diablo es el que quiere destruir mi vida y no quiere que yo me fortalezca espiritualmente para que sea guiado por el Espíritu Santo. ¿Mm? ¿Amén? Hay una batalla espiritual. Dios es espíritu. Pero a veces nosotros queremos buscar a Dios, que es espíritu, a través de nuestras emociones y sentimientos. A veces decimos, no, es que hoy no sentí la presencia de Dios, porque es que yo no sé, cantaron esas canciones que a mí no me gustan. ¿Usted cree que se va a encontrar con Dios en alabanza así? Porque algunas personas vienen a la iglesia y creen que la alabanza es el show mientras empieza la palabra. Y no es eso. La alabanza y la adoración es un estilo de vida que agrada a Dios. Y cuando suenan cánticos son declaraciones del reinado de Cristo sobre su vida. Y es cuando usted se rinde a Él. Es cuando le dice, tú eres Señor, tú eres Dios, tú eres el Rey sobre mi vida, tú eres el gran yo soy. Es cuando ponemos nuestros ojos en Él. Ah, pero estoy tan cansado. Pero si viéramos un partido de nuestra selección favorita. O sea, lo que quiero decirle no es ponerle condenación sobre su vida, sino que usted y yo reconozcamos que hay tanta carne y le damos tanta comida a nuestra carne, que por eso es que los asuntos del Espíritu nos cuestan. Cuando en realidad la vida la tenemos es en el Espíritu. Y cuando vengan los problemas, el diablo va a salirse con la suya. Y después nos acercamos a Dios, queriendo encontrarnos con Él con nuestras emociones y sentimientos. Me siento solo, me siento abandonado. ¿Por qué, Señor? Y se nos olvida que la Biblia dice, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y no es que lo sientas, es que lo creas. Yo puedo decirles que Él me dijo eso y no ha faltado un día que yo experimente en mi espíritu, no en mis emociones y sentimientos, en mi espíritu su presencia. Porque en mis emociones y sentimientos a veces no quiero muchas cosas. A veces me siento aplanado, aplanchado, flaco, cansado, ojeroso y sin ilusiones. Solo las generaciones de cierto tiempo para atrás nos reímos.
Las nuevas. ¿Me comprende? Pero de mi espíritu me dice, hijo, estoy contigo. Yo te fortalezco. El gozo, mi gozo es tu fortaleza. Yo soy el que te da las fuerzas. Yo soy el que te da el vigor. Tú eres la rama, pero yo soy la vid que produzco fruto en ti de gozo. Es eso. Dejar de alimentar la carne. Isaías 26:3, nueva traducción viviente, dice esto. ¿Cuántos quieren tener paz en este tiempo? En medio de las dificultades, en medio de las noticias, en medio de todo lo que están diciendo. Pues la Biblia dice esto. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran, diga concentran, en ti sus pensamientos. ¿Sabe qué es concentrar? Alguien dijo por ahí, cuando el perro come concentrado, no lo distraiga. En fin, el caso es que cuando tú concentras, tu vista en Dios no te dejas distraer. Bueno, para algunos que no entienden qué es concentrarse, es cuando usted está viendo la serie y le empiezan a contar cómo le fue en el mercado. Sí. Espere. Usted quiere concentrarse allá, pero lo están distrayendo. El diablo te quiere distraer para que no tengas fijos tus ojos en Dios. Te está hablando de la economía, te está hablando de los problemas, te está hablando de tu temperamento, te está hablando de lo que hizo el otro, te está hablando de muchas cosas a tu alrededor, para que tú pierdas la concentración en Él. Te está diciendo, no puedes, eres un fracasado, una fracasada, tu matrimonio no va a funcionar, tus hijos se van a perder. Pero solo tienen paz los que dicen, cállate diablo, mis ojos están puestos en Jesús, el autor y consumador de mi fe. Entonces nuestra mente debe estar concentrada en Dios a veces. Y después podemos ir y hacer algunas cosas y después volvemos a concentrar. Todo el tiempo. Voy a decirte algo, y se lo voy a seguir diciendo siempre. Si tú no estás avanzando en el Señor, estás retrocediendo. Si tú no tienes enfocado en los asuntos de Dios, vas a estar enfocado en cualquier otra cosa. Y eso va a alimentar tu carne. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2, nueva traducción viviente, dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácil nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. 3 cosas. Quitarnos el peso, ¿cierto? Despojarnos del pecado y correr. Mientras una persona tenga peso, no va a poder correr como debiera correr. Mientras una persona esté caminando en pecado, no va a poder correr. Pero una vez se despoje del peso, ¿qué es peso? Es todas esas cosas que tal vez no son pecado, pero que te desconcentran de Dios, que alimentan tu carne, que te hacen pensar en lo que no debes pensar. Peso, por ejemplo, a veces son amistades. Hay amistades que te hacen que tu mente esté pensando en lo que no debería pensar. Mira, te voy a decir algo. Cuando tú estás navegando todo el tiempo en internet, tu mente va a estar saturada de muchas cosas. De las noticias, de lo que pasó aquí, de lo que pasó allá, de lo que pasó acá, de lo que pasó aquí, de lo que va a pasar allá, de lo que no sé qué, y qué tal. Y sí, vas a ser un intelectual, pero de este mundo con un peso muy grande que no vas a poder correr en las cosas del espíritu. Porque estás tan pensando en tantas cosas de esta tierra, porque algunos leen la Biblia aquí, pero van y se saturan de información aquí en internet. ¿Es pecado ver noticias? No. Pero tu mente va a estar distraída en los asuntos que Dios te ha dicho. Y va a llegar una noticia que te va a decir algo que te va a robar la paz y que te va a robar lo que Dios te dijo en la palabra. Yo solo digo, si quiere no me crea, está en su derecho. Pero ¿qué dice el Espíritu Santo a tu corazón? Peso.
A veces el peso puede ser el trabajo. ¿Es malo trabajar? No, el que no trabaje, que no coma, dice la palabra de Dios. Pero cuando le quitamos tiempo a nuestra familia y al Señor por estar trabajando, se vuelve un peso. Porque no te estás alimentando ni estás confiando en el Señor, sino en lo que tú haces. Cuando estás desgastando tu propio cuerpo, porque es que hay que trabajar, y si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? Un momento, ¿quién te sustenta? ¿El Señor o tú? Me gusta que pues muchas personas saben las respuestas, pero otra cosa es lo que hacemos. ¿Sí o no? La idea es cerrar la brecha entre lo que sabemos y lo que hacemos. No ser oidores, sino hacedores. Quitar el peso. Quitar el pecado. Dejar de pecar. Pero entonces fíjese, ¿cómo nos dice el primer verso? Quitémonos todo peso, despojémonos del pecado y corramos. ¿Cómo nosotros podemos hacer eso? Despojarnos del peso, ¿cierto? Quitar el pecado y correr. El versículo 2 lo dice. Es condicional. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Ahora, hay personas que luchan contra el pecado. Y la Biblia no nos dice que luchemos contra el pecado. La Biblia nos dice es que pongamos nuestros ojos en Jesús. Porque si yo estoy luchando, tratando de dejar algo, yo lo que tengo que hacer es enfocarme para ir hacia alguien. Y es Jesús. Cuando yo fijo mi mirada en Él, Él me da la fuerza, me da la forma. Y me dice, mi hijo, tú eres mi hijo. Y te empiezas a ver en la faz de Jesucristo y empiezas a descubrir el verdadero quién eres tú en Cristo. Y así vas a poderte despojar del pecado, vas a poder quitar todo el peso de tu vida y vas a poder correr. No, ni una mención, ¿no? Gloria a Dios, se despertaron ya. Eso no quiere decir que ignoremos las maquinaciones del enemigo. Cuando ponemos los ojos en Jesús no quiere decir que ignoremos las maquinaciones del maligno, sino que debemos estar confiados en que el Señor lo venció y nos ha dado la victoria en Él. Ahora, el enemigo querrá cambiar el sentido de las cosas que el Espíritu Santo nos dice, siempre. Y ahí es cuando debemos rechazarlo y seguir el rumbo correcto de la revelación que el Espíritu Santo nos da. El apóstol Pablo sabía cómo hacerlo. Hechos 20, versículos 22 al 23, dice así. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Está hablando el apóstol Pablo. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Mire esto, porque a veces en nuestra comodidad cristiana no nos gusta que Dios nos diga esto. ¿A quién le gusta que el Espíritu Santo le diga, hijo, van a venir tribulaciones a tu vida? Sí, nadie dijo, amén, aleluya, gloria a Dios. Pero deberíamos llegar a ese nivel. Porque aún los apóstoles estaban en la cárcel glorificando que eran dignos tomados por prisioneros por el amor de Cristo. Eso quiere decir que todavía hay mucha comodidad en nosotros. Y mientras haya comodidad en nosotros, Dios está incómodo. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo, el Espíritu Santo me está dando testimonio que hay prisiones allá y que me esperan tribulaciones. Entonces, ¿qué yo hago? Voy para allá. ¿Ah? Nueva Traducción Viviente dice esto. Ahora estoy obligado por el Espíritu, miren lo que dice, obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera allí, solo que el Espíritu Santo me dice en ciudad tras ciudad que me esperan cárcel y sufrimiento. ¡Wow! ¿Qué pasaría si el Espíritu Santo te dice, hijo, ¿me quieres seguir? Sí, Señor, te quiero seguir. Ok, vas a sufrir.
Por eso es que el evangelio no es tan popular. Porque no ofrece carro, porque no ofrece beca ni casa, sino ofrece una vida eterna. No en esta tierra, sino en la que viene. ¿Qué pasaría si el Señor te dice, ok, te voy a llevar a otro nivel, pero te voy a refinar? Vas a pasar por el fuego. ¿Qué pasaría? Pues te voy a decir, serías más como Jesús. Porque por el gozo puesto delante de Él, fue que Él pudo atravesar por la cruz. Y vivir una vida del Espíritu, no es que todo te va a ir bien en esta tierra, sino que Cristo va a estar siendo forjado en tu corazón cada día. Y vas a crecer espiritualmente de tal forma que vas a poder sobreponerte sobre la carne. Y que cada situación de la vida va a ser un cincel en las manos de Dios para esculpir la forma de Jesús en tu corazón. ¿Estás dispuesto? ¿Quieres esto? Dios no te obliga y respeta tu decisión. Pero el hecho que respete tu decisión no quiere decir que se agrade con tu decisión. Tú decides si decides agradar a Dios o no. Caminar en el Espíritu o caminar en la carne. Porque vivir una vida sometida al Espíritu Santo no es que siempre le vamos a pasar chévere, vamos a predicar y vamos a viajar. No, quiere decir que estamos siendo guiados por Dios a un propósito mucho más grande que trasciende nuestras propias vidas. Hechos 20:24 en la Nueva Traducción Viviente, cierto, el siguiente versículo dice, pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Entonces sabemos que Dios siempre estuvo con Pablo y lo fortaleció, por lo cual pudo dar testimonio excelente de la presencia de Dios en su vida. Y él pudo manifestar la gracia de Dios. A veces se nos olvida que la vida en el Espíritu es vida de sufrimiento para la carne. Que van a venir dificultades, pero de todas ellas nos va a librar el Señor. Porque hay personas que son faltos de entendimiento, son cristianos, y le preguntan a otros cristianos, ¿y usted no dice que es cristiano y mire por lo que está atravesando? ¿Y usted no dice que es bueno y mire las cosas malas que le están pasando? Y la respuesta es que nosotros vivimos para un propósito más alto y más grande que nuestras propias vidas. Porque una vida plena no es que tú vivas hasta los 100 años o hasta los 80, sino que vivas una vida llena de significado, así sea hasta los 33 años y medio, pero que cumplas propósito. ¿De qué sirve vivir una vida larga gastando oxígeno y gastando recursos en esta tierra? Si todo lo que hace va a ser madera, heno y hojarasca, y cuando venga el prueba, porque toda obra va a ser probada por fuego. ¿De qué sirve sentirnos bendecidos con vidas largas pero vidas vacías? Es mejor vivir una vida intensa, pero plena en el Señor, con mucho fruto. Con mucho fruto. Pero si no nos empezamos a entrenar en lo espiritual, vamos a estar llenos de tanta carne. Iglesia, es tiempo de despertar. Porque si estuviéramos llenos del Espíritu, anhelaríamos los tiempos de oración, de alabanza, llenarnos del Espíritu, tener un contacto con el Espíritu Santo, una revelación y una verdad. 2 Corintios 5:14. 2 Corintios 5:14 dice así. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Uno murió por todos. Yo quiero decirte algo. Hay personas que piensan, Cristo ya murió, yo no tengo que morir. Y es todo lo contrario. Si Cristo murió a su vida terrenal, ¿cuánto más espera que nosotros muramos nuestra vida terrenal?
Si Cristo murió por los demás, ¿cuánto más si yo soy seguidor de Jesús no voy a morir por amor a los demás? Y aquí está el tema. Yo puedo hacer muchas cosas en mi vida y con mi vida, pero por amor a la gente no lo hago. Ahora, nosotros como hijos de Dios nos debemos a las otras personas para no volvernos piedra de tropiezo ni a los hermanos en la fe ni a la gente del mundo. Porque aún los del mundo dicen, pero esos cristianos, mire lo que hacen. Hablan entre ellos, se odian, se divorcian, se estafan entre ellos. Y no nos damos cuenta que estamos nosotros siendo piedra de tropiezo para el mundo. ¿Sabe por qué? Porque estamos tan centrados en nuestras propias vidas y en los que sentimos. En una parte el apóstol Pablo aconseja, dice, ¿y por qué no pasamos la ofensa del hermano? ¿Por qué no le cubrimos en amor? Porque el mundo va a conocer a Cristo por el amor que nos tengamos los unos a los otros. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Si Cristo murió por los demás, nosotros morimos por los demás. Que mi libertad no sea piedra de tropiezo para los demás. Que mi libertad no sea piedra de tropiezo para los demás. Me acuerdo cuando yo era joven, hace poco tiempo, no mucho, y yo estaba caminando con el Señor y yo me empecé a dejar crecer el cabello. Y una vez un muchacho en su gestión estaba en la batería y mi pastor le dijo, oye, ¿por qué no te cortas el cabello? Pero Edgar no se lo corta. ¿Sabe qué hice yo? Fue y le pegué una golpiza a ese chico. No, mentira, no fue así. No fue así. ¿Sabe qué fui yo a hacer? Fui y me corté el cabello. La historia fue esta. Menos mal la ayuda idónea me ayuda a hacer que... Como yo entiendo, creo que todos entienden. ¿Cierto? ¿Mi micrófono qué pasa? ¿Ya ahora sí? Listo. Es que sí, es nuevo, estoy estrenando, pero todavía no le tengo la forma como el zapato. Bueno. Mi pastor me dijo, ¿sabes por qué Beto no se corta el cabello? Yo le dije, ¿por qué? Me dijo, porque dijo que tú no te lo has cortado. ¿Sabe qué yo fui a hacer? Yo le dije, pero eso es problema de él. Fui y me corté el cabello bien bajito. ¿Sabe por qué? Porque yo no quiero ser piedra de tropiezo para los demás. Ni que los demás hagan algo, porque mi libertad, se vuelve una excusa para los que los demás hagan. Quiero decirle algo, si alguien lo pregunta, yo no tomo alcohol, 0. ¿Sabe por qué? No porque no pudiera tomar una cerveza, sino porque si un día alguien me pregunta en consejería, pastor, pero a ver, si usted se toma una cervecita con la carne, pues para la carne, para pasar un vinito ahí con un buen, puedo decirle no. Porque si no, sería una piedra de tropiezo para aquel que si tiene problemas o que quiere buscar una excusa para hacer lo que él quiere, lo haría, pero por amor no lo hago. Y ese filtro de amor es el que nosotros debemos empezar a tener para ser guiados por el Espíritu Santo. Que mi libertad no sea piedra de tropiezo a los demás. Ahora, con esto no le estoy diciendo que yo soy hiper mega espiritual, no, todo lo contrario. Sigo trabajando para que mi libertad no se vuelva una piedra de tropiezo, porque he entendido que yo no quiero alimentar mi carne, quiero alimentar mi espíritu, porque si Cristo murió por los demás, yo quiero morir por los demás. Y ese es un sello que tienen todos aquellos que han sido llenados por el Espíritu Santo y nacidos de nuevo. Una persona quiere saber si ha nacido de nuevo, quiere decir que tú ya no estás en el trono de tu corazón. Ahora quieres hacer lo que Cristo Jesús hizo. Pero si tú quieres un Jesús solo para no ir al infierno, estás equivocado. O recibes a Jesús como Señor y como Salvador, pero no solo como Salvador, o como los dos o como nada. Porque Él nos llamó a eso, a que vivamos vidas en el Espíritu y que podamos seguir sus pasos. Por eso nos dicen cristianos,
¿Sabe por qué? Porque el mundo espera ver a Cristo en nosotros. ¿Qué tanto de Jesús hay en nosotros? Mientras caminemos en la carne, la gente no va a ver a Cristo. Pero cuando caminamos en el Espíritu, vamos a poder decir, no soy yo. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Mas Cristo ahora vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando yo tengo la tentación de enojarme contra mi hermano y contra mi hermana, y el Señor me dice, pasa la ofensa. ¿Por qué, Señor? No es justo. Y el Señor nos dice, no es justo que yo muriera en la cruz por tus pecados, tampoco es justo. Pero lo hice porque te amo. Y si no quieres perdonar a la persona por lo que hizo, perdónala porque yo te perdoné a ti. Anótalo a mi cuenta. Y por eso perdonamos, no por lo que las personas hacen o no hacen, sino por lo que Él hizo. Y empezamos a caminar en el Espíritu. Iglesia, es tiempo de despertar a caminar en el Espíritu. A dejar de que nuestras libertades sean piedra de tropiezo para otros. A empezar a ser seguidores de verdad de Jesucristo. Y empezar a hacer un movimiento de Jesús dentro de la iglesia. Y empezar a dejar que Cristo viva en nuestros corazones. Y a morir a nuestra carne. A no dejar ni darle rienda suelta a nuestra carne, en nuestras conversaciones, en nuestras vidas. Dejar que Cristo sea formado. La palabra constreñir, porque Pablo está diciendo, el amor de Cristo me constriñe. Constreñir significa sostener algo junto a arrestar como un prisionero. Significa compeler, mantener, ser llevado con o como un enamorado. ¿Cuántos en esa etapa de noviazgo? Al novio, a la novia le gusta, ay, no te pongas más esa loción que me da estornudo. Y se la dejaba de poner y hasta la botaba. ¿Sabe por qué? Por amor. Tenemos que empezar a tener ese amor sacrificial por el Señor. Hay cosas que el Señor te ha dicho que dejes. Hay cosas que el Señor te ha dicho que sueltes. Hay cosas que el Señor te ha dicho muchas veces que no continúes en eso. Es tiempo de que el amor de Cristo te constriña por dentro y que digas, Señor, ayúdame. Porque ya no quiero más esto en mi vida. Yo no quiero más la depresión, yo no quiero más la tristeza, la angustia. Yo no quiero vivir una vida tibia. Quiero vivir una vida encendida para ti. Dios no nos deja ver sino algunas cosas y a medida que vamos cumpliéndolas, siempre guiados por Él nos va a descubrir más y más en todas las facetas de nuestra vida. Y Él mismo las va cambiando porque es un Dios de acción. Y lo que debemos es entregarle toda nuestra vida para que Él la maneje. Si te sientes hoy estancado en tu vida espiritual, si te sientes como que entró en un ciclo y no avanzas, yo te quiero decir, la culpa no es de Dios. La culpa no es del Espíritu Santo. ¿Quieres salir de ahí? No vivas más en tu carne. Corta la carne. Empieza a vivir al Espíritu. ¿Que te va a gustar? No, a la carne no le gusta. Tienes que quitarle el poder a la carne. Tienes que quitarle todo aquello que le da sabor, entre comillas, a las cosas. Daniel no quiso comer el banquete del rey. Y dijo, yo como legumbres y agua. ¿Sabe por qué? Alguien puede decir, es la mejor dieta, yo la estoy haciendo y eso uno baja rapidísimo. No, porque él no quería contaminarse con las cosas del rey, con lo sacrificado a los ídolos. Hay cosas en este mundo que están sacrificadas a los ídolos. Hay cosas que tú no debes comer ni consumir, ni navegar, ni mirar. Corta con eso, para que empieces a establecer una vida del Espíritu, una vida real, una vida de entrega. Y ahí vas a empezar a crecer. Yo te digo, no va a ser fácil. Pero te puedo decir que el gozo que va a venir a tu vida es indescriptible. Que el favor del cielo se va a volcar sobre ti. Que ángeles van a empezar a operar a favor tuyo.
Las tinieblas se van a levantar, pero Dios con su poder te va a cubrir con su sombra. Te va a dar la fuerza y la fortaleza que necesitas para poderte parar firme ante las acechanzas del diablo y no fallar. Él te va a sostener con la diestra de su poder cuando todos te den la espalda. Cuando todos te nieguen en tu cara por ser hijo de Dios, Dios va a decir, tú eres mi hijo y en ti tengo complacencia. Yo estoy contigo y por ti. Y los que una vez han estado en tu contra, se van a volver y van a saber que solo tú sigues la verdad. Y van a anhelar caminar en esa verdad. Este mundo está clamando por gente genuina, gente de verdad. Por eso la gente no quiere ir a las iglesias, porque hay mucho fake en la iglesia. Gente que se dice ser cristiana y sale de aquí de puertas para afuera y se van a tomar, a fumar con los de afuera, a drogarse, a decir mentiras, a tener iras, contiendas, pleitos. Pero la gente está esperando que tú te levantes, siendo genuino. Pero la forma en que empiezas es cortando la carne, despojándote de todo peso, poniendo los ojos en Jesús y empezar a alimentar tu espíritu en una relación personal con Él. Dejando de hacer lo que quieres para hacer lo que Cristo quiere que tú hagas. No sé, se me fue el audio. Debemos tener mucho cuidado para no volvernos dependientes de las personas u otras cosas aparte del Espíritu Santo. No sé, no me escucho. Okay. Tal vez yo no tengo retorno. Pero hay una invitación hoy. Mira, el Espíritu Santo nos ha hablado de restauración y de restitución. Y la restauración no se logra sin arrepentimiento. Porque es una restauración desde el Espíritu. Y yo puedo decirle que con honestidad, desde que nací de nuevo había un celo en mi corazón. Y con el tiempo, por el mucho hacer, se fue bajando. Pero otra vez Dios está volviendo a encender ese celo, ese deseo por Él. Ese anhelo para que la iglesia podamos entrar todos juntos a la plenitud que Dios quiere. Y entiendo que es un llamado del Espíritu Santo que nos está haciendo para este tiempo. Y solo los que escuchen esa voz y tomen decisiones de calidad, el Señor los va a respaldar. Otros van a seguir igual. Van a ser una emoción de momento y van a volver otra vez a la carne. Tú decides. Tú decides. Yo hoy quiero obedecer a ese llamado del Espíritu. ¿Tú de verdad quieres caminar en el Espíritu? Ponte sobre tus pies. De pronto sientes que el fuego se apagó del Espíritu, la pasión se fue. Y dices, ¿qué está pasando con mi vida? Te voy a decir algo. Dios no está lejos. Dios está en silencio. Escucha esto, que esto es para ti. Dios no está lejos. Aunque pienses que Él está lejos, Él no está lejos. Él está mirándote. ¿Qué quieres de tu vida? ¿Qué camino vas a tomar? Y Él te está diciendo, escoge la vida. Escoge caminar en el Espíritu para que yo pueda fortalecerte. Para que puedas salir de ese bache en el que estás, en el que te metiste, por dejar de buscarme. Él está ahí mirándote. Él te quiere fortalecer y afirmar en lo que Él te está llamando para este tiempo. Este llamado no es liviano. Créeme que no lo es. Hoy otra vez volví a sentir el peso de la aflicción del cielo por cada uno de nosotros. Del desear, del anhelar de Dios por nuestros corazones. Deja que el Espíritu Santo engendre eso en tu corazón. Y que hoy desees no seguir siendo un cristiano
sino que empieces a ser un discípulo verdadero, un hombre, una mujer guiados por el Espíritu Santo, que no le dan rienda suelta a su carne, sino que viven vidas en el Espíritu. Padre, llénanos hoy. Llévanos a ese lugar de encuentro, a ese momento contigo, donde no tenemos excusas, donde solo estamos tú y yo. Y sé que tú eres el Rey, que tú eres Dios y que no hay excusas de por medio. Espíritu Santo, ayúdame a vivir una vida del Espíritu. Ayúdame. Dame la fuerza. Si en este momento tú tienes que arrepentirte de pecado, arrepiéntete. Renuncia al pecado y decláralo con tu boca. Renuncio a este pecado. Renuncio. Renuncio. No vuelvo a jugar con fuego. No vuelvo a jugar con estas cosas. No vuelvo a permitirme. No me acerco a esos lugares que no me debo acercar. Y no solo en lo físico, sino también en lo espiritual. Si tienes que borrar aplicaciones, bórralas. Si tienes que borrar contactos, bórralos. Si tienes que cortar con el media, corta con el media. Si tienes que reemplazar tu teléfono para que no navegue en internet, hazlo. Por el amor de Dios. Si hay peso, de pronto no es pecado, pero hay peso en tu vida, renuncia a eso. No te dejes controlar. Mira, la batalla no va a ser fácil, pero si perseveras en el Señor, si perseveras, si lo sigues intentando, tienes victoria. Porque la victoria es Cristo. Una vez lo sigas a Él, te puedes tropezar, pero te levantas dejando esas cosas, dejando morir esos hábitos de hambre. Vas a tener la victoria. Y el Señor te fortalecerá. El Espíritu Santo te hablará. Y vas a poder volver a escuchar su voz en tu interior. Oh, Shirayon delis tarakosti. Brimakara bakasi deribiandra manakasai. Oh, sí, Espíritu Santo, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Yo percibo en mi espíritu algo. Es algo que percibo, no estoy seguro. Pero creo que alguien tiene la necesidad o el deseo de pasar al frente. Y lo creo porque el Espíritu Santo, siento que el Espíritu Santo me está diciendo que hay alguien que lo desea. Y sabes que tienes que pasar al frente, no por lo que yo dije, sino Él ya lo puso antes en tu corazón. Un deseo de venir al frente, como esa demostración de decir estoy dispuesto. O no sé, es lo que yo percibo, yo me puedo equivocar. Pero el Señor nunca se equivoca en lo que pone en el deseo. Que mientras estamos en este tiempo, si eres tú, pasa al frente. Yo no voy a imponer manos sobre ti, no te voy a decir nada, solo te estoy queriendo desanimar a que obedezcas la voz del Espíritu Santo. Porque cuando Él nos da instrucciones para hacer algo, es porque Él quiere hacer algo con nosotros. Es porque Él nos quiere dar esa fuerza. Y mientras tanto, vamos a cantar esta canción.